Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, sin duda alguna, Estados Unidos entra en pánico y entra en desesperación. Y entre ese pánico y desesperación, lo único que sigue haciendo es, por supuesto, perdiendo aliados, perjudicando su propia economía y a sus propios ciudadanos. Sí, yo os lo he dicho una y otra vez. La política de Estados Unidos únicamente en estos momentos está basada en tratar de desquitarse de cualquier acción que le propine Rusia, China, Irán o cualquier nación. Si no se sale con la suya como un niño caprichoso, simple y sencillamente actúa de manera caprichosa y obviamente esto está perjudicando más a sus propios intereses que los intereses del resto de naciones. Pero es precisamente por la desesperación y el pánico en el que ha entrado Estados Unidos. Pero para que entiendan ¿por qué digo que ha entrado en pánico y desesperación? Y es que precisamente Rusia, Vladimir Putin, le están propinando derrota tras derrota a Estados Unidos. Y es precisamente por eso, entre más derrotas le propina Rusia a Estados Unidos más se desespera y más entra en pánico. Y por supuesto, esto está llevando a Estados Unidos a crear su propia tumba y su propio caos. Pero vayamos a los hechos y noticias, lo más importante para que entiendan cómo es que Rusia le está propinando esa derrota tras derrota. Este pasado voy a hablar únicamente de los hechos y noticias más importantes para darles un análisis de lo que está pasando aquí, ¿ok? Este pasado 26, 27 y 28 de agosto, ya estoy hablando del mes pasado, el señor Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, realizó una visita oficial precisamente a Rusia. El propósito de la visita del señor Benjamin Netanyahu era el siguiente: pedirle al gobierno de Vladimir Putin que evitara y que expulsara precisamente a Irán y Hezbollah de territorio sirio. Esa fue la propuesta del señor Benjamin Netanyahu, pedirle que no hubiera más presencia de Hezbollah y de Irán en territorio sirio. Curioso, ¿no? Cuando el señor Benjamin Netanyahu, Israel, Estados Unidos, Saudi Arabia, Francia, Inglaterra, Alemania, han estado apoyando a los grupos rebeldes, a los grupos moderados, a la oposición a la oposición siria, que todos juntos son realmente los terroristas que han estado ahí durante 6 años, desde el 2011. Luchando en contra del señor Bashar al-Assad. Y yo obviamente le pedía que quienes realmente luchan y quienes han vencido y apoyado para la derrota de los grupos terroristas fueran expulsados de Siria. Pídenselo al señor Vladimir Putin. Imaginen ustedes. ¿Para qué? Claro, para que de esta manera Israel, Estados Unidos y su coalición internacional tuviera oportunidad de reagruparse y continuar con su lucha en contra del gobierno de Bashar al-Assad, apoyando al mismo terrorismo. Curioso, pero eso fue lo que pidió el señor Benjamin Netanyahu. Inmediatamente, el día 31 de agosto, se inicia precisamente allá, en China, la reunión del grupo de los 5, el grupo o los BRICS, como tú lo conozcas, la reunión de las 5 potencias emergentes, que juntas equivalen más o menos entre el 57 al 60% de la población mundial. Por lo tanto, lo convierte en el mercado común o en el mercado más grande sobre el planeta. Entre los acuerdos más importantes, precisamente no solamente la creación de los bancos de desarrollo e infraestructura, precisamente del grupo de los 5, no solamente los bancos en los cuales participarán estas naciones y invitarán luego a otras naciones a que se unan precisamente a esos nuevos bancos, no solamente eso, sino que también crear una moneda común para estas naciones y mientras simple y sencillamente utilizar un basket de monedas, utilizando en los intercambios comerciales sus propias monedas. Y con esto es un golpe muy duro para la economía de Estados Unidos, que pierde billones de dólares en transacciones, y esto hará que la economía de Estados Unidos empiece a tener problemas, lo mismo que el dólar empiece a regresar a Estados Unidos y crear una inflación en Estados Unidos, que es el preludio de una economía que empieza a descender y obviamente a caer como lo digo, en la inflación, y eso ya indica que Estados Unidos empezará a tener problemas económicos, problemas serios económicamente, y tarde o temprano
la muerte del dólar. Esa es una realidad. Y precisamente debido a esta reunión, justamente el día 2 de septiembre, justo cuando se venció el plazo para que los 750 diplomáticos que expulsó el señor Vladimir Putin, y digo los 750 diplomáticos de origen estadounidense que trabajaban allá en Rusia, en los diferentes cónsules, así también como en las diferentes, se puede decir, ¿cómo le nombran? Embajadas precisamente de Estados Unidos, obviamente se les venció el plazo y para entonces dejaron Rusia. Pero justamente para Estados Unidos, por su coraje, para desquitarse, inmediatamente obliga al gobierno de Rusia a que cierre el cónsul de San Francisco, California, y el de Nueva York. Pero eso fue como una disputa, un coraje, actuando con berrinche. Porque si Estados Unidos no se sale con la suya, actúa inmediatamente como un niño malcriado y lo único que hace es crear más problemas para sí mismo. Y esa es la realidad. Lo hizo por coraje, porque se venció el plazo y Estados Unidos quería desquitarse de una o de otra manera, quebrantando nuevamente leyes, normas y estatutos internacionales, porque eso es totalmente prohibido. Prohibido. Y con esto quebranta nuevamente normas, leyes y estatutos internacionales, porque está tomando una embajada que es precisamente, un cónsul que es precisamente de origen ruso, y que viene siendo en sí, para quien no sabe, un cónsul es territorio precisamente de esa nación. Por ejemplo, si yo voy al consulado mexicano, el consulado mexicano es territorio mexicano, aunque usted no lo crea, pero es territorio mexicano. Y no puede tomarlo el gobierno de Estados Unidos. Si lo hace, está violando normas, leyes y estatutos internacionales y está violando la soberanía de México. Y eso lo hizo Estados Unidos, o lo hizo con el cierre de estas dos cónsules, el de Nueva York y el de San Francisco. Y ahí está, pero es la desesperación, el coraje que tiene contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia le está ganando, lo está derrotando en todo. Precisamente les había puesto yo un post precisamente allá en Facebook, referente a que Estados Unidos iba a proveer material bélico de alta capacidad, así, o digamos armas letales a Ucrania, y obviamente Rusia, el señor Vladimir Putin, había advertido a Estados Unidos que si enviaba armas, sí, letales al gobierno de Kiev, a los fascistas y a los nazistas, Rusia se vería obligado a apoyar a los grupos separatistas de Donbass, de Nueva Rosilla o de Malorrusia y todas las áreas separatistas. Se vería obligado precisamente a apoyarlos, y obviamente le dije que sería la próxima guerra. Pero vayamos, lo más importante es que precisamente lo más importante de todo esto, Rusia ahora prepara ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el Consejo o la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, prepara una delegación de cascos azules rusos para esa región. La región entre las áreas separatistas y Ucrania. Y esto significa que Rusia solamente se prepara para evitar un conflicto entre las áreas separatistas y Ucrania, y de esta manera también darle un golpe a Estados Unidos y evitar que Estados Unidos cree una nueva guerra en esa región, lo cual es admirable por parte del señor Vladimir Putin. Pero otro golpe muy eficaz por parte de Rusia en contra de Estados Unidos es que precisamente este pasado 5 de septiembre, por primera vez en 4 años, desde que inició esta guerra en contra del señor Bashar al-Assad, utilizando el terrorismo en contra del señor Bashar al-Assad y la población siria, cae el Estado, o cae la capital del Estado Islámico, de los grupos terroristas, cae Deir ez-Zor. El pasado 5 de septiembre cae la capital del Estado Islámico, Deir ez-Zor. Cae la capital, y con esto Estados Unidos está derrotado y su coalición internacional han perdido la guerra en contra del señor Bashar al-Assad. El señor Vladimir Putin felicitó al señor Bashar al-Assad por su triunfo, lo mismo que el señor Bashar al-Assad felicitó al ejército de Siria por su triunfo, y así las felicitaciones al señor Bashar al-Assad siguen llegando. Al mismo tiempo, Inglaterra ha iniciado el retiro de sus tropas precisamente del sur de Siria. Lo dice el periódico The Telegraph, precisamente de allá de Inglaterra, que ya Inglaterra ha iniciado el retiro de sus tropas del sur de Siria y el apoyo a los grupos,
a los grupos moderados, ¿ok? Pero ya ha renunciado y ha aceptado el triunfo del señor Bashar al-Assad. Sí, es precisamente por eso que Estados Unidos está encabronado, emputado. Es precisamente por eso que Estados Unidos se pasea como el perro con la cola entre las patas, porque no sabe qué hacer en contra de Rusia. Porque cada acción, yo lo dije y lo reitero, cada acción que toma Estados Unidos en contra de Rusia siempre tendrá consecuencias severas para quien las toma. Y no para Rusia. Rusia siempre prepara mejores caminos. Yo lo dije y ahí está. Al mismo tiempo, prepara otro golpe para Estados Unidos en Sur Corea y Norcorea. Y la delegación precisamente de Sur Corea y Norcorea han asistido este pasado 5 y 6 de septiembre de manera separada para reunirse con el señor Vladimir Putin. La de Norcorea y la de Sur Corea. Y ahora Vladimir Putin busca ser el mediador en este conflicto y al mismo tiempo les propone una nueva área entre estas tres naciones, Rusia, Sur Corea y Norcorea, un nuevo modelo económico que beneficie a las tres naciones y, ¿por qué no?, luego en la ruta de seda en la cual participa Rusia, China y las naciones asiáticas, así también como las naciones del este de Europa, aliadas y amigas de Rusia. Sí, ese es el futuro. El futuro es Rusia, el futuro es China y ellos son los que realmente vienen a calmar las tensiones, a buscar la paz, mientras que Estados Unidos en su desesperación no haya donde crear nuevos conflictos para seguir desestabilizando al mundo. Al que no le guste lo que yo digo, lo siento, esta es la verdad y hay que mirar quién está actuando correctamente y quién no. Rusia está buscando todas las maneras para evitar cualquier tipo de conflicto, utilizando normas y leyes y estatutos internacionales, utilizando la inteligencia, utilizando precisamente los mecanismos, utilizando la diplomacia, utilizando, se puede decir que el entendimiento común, así también como el beneficio común. Y es precisamente eso es lo que está buscando Rusia en todas las regiones. Por eso Rusia sigue ganando aliados y Estados Unidos sigue perdiendo a sus propios aliados. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.